Continuando con nuestro ejemplo login de usuarios, en este video vamos a crear la clase CRUD para la tabla usuarios. ¿Qué es la clase CRUD? Básicamente la clase CRUD define todos los métodos CRUD, conocidos como create, read, update y delete para la tabla usuarios. Obviamente no vamos a utilizar todos estos métodos, pero sí los que necesitemos. Pero en sí es el enfoque de la clase CRUD en el patrón modelo vista controlador. Recordemos que en este modelo también lo que tratamos es de simular que estamos mapeando un objeto hacia la tabla de una base de datos. Este objeto se mapea o se bindea como un registro y sus atributos como campos en la tabla de la base de datos. Entonces, para esto vamos a crear un nuevo archivo. Este archivo se va a llamar CRUD usuario. Entonces vamos a poner CRUD usuario. Recordemos que siempre debe ser .php. Y bueno, lo guardamos. Ponemos las etiquetas de apertura y de cierre para escribir código PHP. Y dentro vamos a crear la clase CRUD usuario. Entonces vamos a poner class CRUD usuario. Abrimos y cerramos llaves. Recordemos que vamos a utilizar aquí, dentro de esta clase vamos a crear los métodos CRUD. Entonces lo que quiere decir que vamos a utilizar la conexión a la base de datos. Entonces para eso tengo que importar el archivo de conexión utilizando un require once. Entonces vamos a importar la conexión .php. Además también vamos a utilizar el modelo, que es el archivo donde está la clase usuario. Entonces, como también lo vamos a utilizar, puesto que como había mencionado, la idea es tratar de simular que mapeamos un objeto así como un registro en la tabla de la base de datos. Entonces vamos a importar este archivo para poder utilizar ese modelo. Require once. Asimismo ponemos el nombre del archivo, que en este caso es usuario.php, y continuamos con la estructura interna de la clase. Entonces, lo primero que vamos a hacer es declarar un constructor public function construct. Lo declaramos vacío y vamos a declarar nuestro primer método, hacer la declaración y hacer la implementación. Nuestro primer método va a ser el método insertar, que es lo que va a insertar un registro en la tabla usuarios. Entonces para esto pongo las palabras reservadas public, la palabra reservada function y el nombre del método, que es insertar. Abro y cierro llaves. Este método va a recibir como parámetro un objeto, que es el objeto usuario, que se lo vamos a enviar desde la vista. Este objeto usuario va a intentar mapearse dentro de como un registro en la tabla de la base de datos. Entonces ahora, primeramente lo que voy a crear es la conexión hacia la base de datos. Para esto declaro una variable llamada db, que sea igual a la clase de mi conexión, que es la clase db, operador de ámbito 2 puntos y la función conectar. Con esto ya me he conectado hacia mi base de datos y mi variable db guarda esa conexión. Lo siguiente que voy a hacer es a crear una variable llamada insert. Esta variable va a guardar la cadena en este caso de la sentencia SQL para la base de datos, que es una sentencia de tipo insert. Para esto yo voy a utilizar esta variable al momento de conectarse, al momento de crear la conexión, hereda algunas funciones PDO que yo las utilizo para hacer el insert. Entonces
lo que voy a hacer es escribir el nombre de la variable de b que tiene la conexión. Escribo el nombre de la variable de b y utilizo la función prepar. Esta función, que es lo que me permite enviarle como parámetro una sentencia SQL. En este caso es una sentencia insert, para lo que estaba dentro de las comillas, o comillas dobles o comillas simples. Entonces aquí voy a crear una sentencia insert into. El nombre de la tabla es la tabla usuarios, y como es una sentencia insert tengo que darle los valores, que es values. Dentro de los corchetes pongo los valores que yo necesito almacenar. En este caso son 3 valores. El nombre de los campos, porque tienen que ser exactos, ¿no? Entonces vemos que necesitamos un ID, un nombre y una clave. Obviamente este ID se genera automáticamente. Entonces acá yo le voy a enviar como null, puesto que automáticamente me lo va a generar. Ahora en este lugar, en una sentencia normal SQL, yo debería poner aquí el valor para cada campo, es decir, aquí debería poner el valor para el nombre y el valor para clave, pero PDO no me deja hacer esto, puesto que evita la inyección SQL. Entonces para esto utiliza los nombre de parámetros o name parameters. En este caso yo pongo unos parámetros y luego de esta sentencia pongo el valor para esos parámetros. Entonces aquí le voy a dar el parámetro que es nombre, y el siguiente parámetro va a ser la clave. Entonces le doy el parámetro clave. Si nos damos cuenta, antes de cada parámetro yo antepongo los 2 puntos. Esto es para que me lo reconozca como un parámetro. Seguido, lo que voy a hacer es pasarle un valor a esos parámetros de la siguiente manera. Utilizo la misma variable que ahorita tiene prácticamente mi cadena, o mejor dicho, mi sentencia SQL. Entonces utilizo la misma variable insert, y utilizo una función que se llama binValued. En esta función yo le doy el valor al parámetro que he declarado en la parte de acá arriba. Entonces utilizo la variable que me almacena mi sentencia SQL, y le envío el valor para este parámetro. Entonces tengo que darle el nombre del parámetro, que sería nombre. Esto es dentro de comillas simples o comillas dobles. Luego le doy una coma, y aquí le pongo ya el valor real que va a tener, en este caso, que es el nombre del objeto usuario que va a venir desde la vista. Entonces aquí pongo usuario, y traigo ese campo que es get nombre. Estoy tratando de obtener un objeto de esta clase usuario. Entonces traigo el get nombre. Ahora, como ya le pasé el valor al parámetro nombre, lo que voy a hacer lo siguiente es pasarle el nombre, o mejor dicho, pasarle el valor al parámetro clave. Entonces para esto yo puedo obviamente poner un insert, y yo puedo igual utilizar la función binValue y pasarle aquí, ¿no? Le puedo poner el nombre del parámetro, que es clave, le pasaría, y le pasaría también el valor, que en este caso es usuario get clave, y me quedaría de la siguiente manera. Pues bien, eso sería lo correcto, pero la idea es
de encriptar la clave que está guardando el usuario. Entonces, si es que yo le pongo de esta forma, me lo va a guardar como un texto plano. Entonces, lo que vamos a hacer es encriptar esa clave. Entonces, esto lo vamos a comentar porque no lo utilizamos. Y para esto vamos a utilizar una función, un hash propio de PHP, ¿sí? El cual nos permite encriptar un valor, una cadena, y bueno, le encripta a una secuencia de caracteres que son prácticamente descifrables en el caso que se los obtenga algún hacker. Entonces, para esto lo que voy es a crear una nueva variable de tipo string o de tipo cadena, y le voy a dar el operador igual, y aquí voy a utilizar una función que se llama password hash, es propia de PHP, y esta password hash lo que hago yo es enviarle dos parámetros. El primer parámetro es el valor que quiero que me encripte, que en este caso es usuario get clave, y el siguiente parámetro que es el modo que quiero que me encripte. Hay varios modos de encriptar una clave. Yo en este caso voy a utilizar el que es el por defecto, el password default, ¿sí? Entonces, con esto ya en la variable path se almacena mi cadena, mejor dicho, mi clave ya encriptada. Ahora sí, yo ya puedo hacer lo que estaba anteriormente, ¿sí? Coger este insert y le doy un bin value, y aquí sí le voy a poner en el parámetro clave que me almacene, en este caso pass, porque pass ya es la clave que, mejor dicho, la variable donde se guarda mi cadena, o mejor dicho, mi clave ya encriptada. Entonces aquí en teoría ya debería guardarme, ¿no? Ahora, lo último que tengo que hacer es a mi variable insert hacerla que se ejecute. Para esto pongo el nombre de mi variable insert, que es la que ha guardado todo el contexto desde mi sentencia SQL hasta que le he pasado los parámetros para los valores para cada parámetro, y ahora le voy a hacer que se ejecute. Entonces por eso pongo insert execute, y ahora ya me debería insertar. Si es que todo está correcto, ya me debería insertar. Entonces por el momento no vamos a hacer ninguna prueba porque todavía no tenemos ningún controlador. Por el momento lo vamos a dejar tal como está. Lo siguiente que vamos a hacer es crear el controlador para que me reciba los valores desde la vista y poder enviar estos valores otra vez a la clase CRUD para que los inserte.